El dragón se blinda y amenaza. Buen día y bienvenidos a De qué hablan Geo con Rodolfo. Hoy jueves 7 de mayo de 2026, mientras el fuego consume la diplomacia en el estrecho de Hormuz, una tormenta de proporciones históricas se está gestando en las aguas del Pacífico. El 18 de abril de este año en curso, el Pentágono ha lanzado un mensaje de fuerza con el inicio del Green Pact 2026, el ejercicio naval más grande del planeta, según tengo entendido. Pero no se dejen engañar por la coreografía de los portaaviones. Bajo la superficie de este despliegue estamos presenciando el fin de una era. Desde los boletines de seguridad que revelan una China blindada y hambrienta de chips, hasta la ruptura total de comunicación entre Pekín y Tokio por el destino de Taiwán. Las piezas de rompecabezas global están encajando de la forma más peligrosa posible. Hoy desglosamos cómo el dragón ha pasado a una fase de soberanía agresiva y por qué Japón ha decidido finalmente mostrar los colmillos. Así que ajusten esos radares, amigos, porque entramos de lleno en la zona de colisión. Socios integrados y preparados. En medio de la tormenta geopolítica que sacude al Golfo y a Europa, el Pentágono acaba de poner fecha al despliegue de una fuerza más importante de la década. Del 24 de junio al 31 de julio, las islas Hawái serán el epicentro del RIMPAC 2026. RIMPAC por sus iniciales RIMPAC, el principal ejercicio marítimo del mundo que este año cobra significado especial al coincidir con el 250 aniversario de los Estados Unidos. No estamos hablando de un ejercicio menor, ¿eh? Estamos ante una fuerza multinacional colosal, 31 naciones, 40 buques de superficie, 5 submarinos, 140 aeronaves y más de 25,000 efectivos. Bajo el lema, socios, integrados y preparados. Washington busca demostrar que, a pesar de las tensiones con sus aliados, el engranaje militar en el Indo-Pacífico sigue aceitado. La estructura de mando de este año es un claro guiño estratégico. Mientras Estados Unidos lidera a través de la tercera flota, Chile ocupará la subcomandancia, Japón la vicecomandancia y potencias como Corea del Sur y Canadá dirigirán los componentes marítimo y aéreo respectivamente. Es una coreografía de poder diseñada para enviar un mensaje directo a Pekín y Moscú, ¿verdad? El Indo-Pacífico pretende seguir siendo libre y abierto bajo la supervisión de esta coalición. Desde operaciones anfibias y guerra antisubmarina hasta tiro de misiles y desminado, el RIMPAC 2026 es el laboratorio donde se pone a prueba la interoperabilidad real. Pero la gran pregunta, amigos, es si esta demostración de músculo en el Pacífico será suficiente para compensar la fragmentación de alianzas que estamos viendo en otros frentes. Así pues que mientras los destructores se preparan para Hawái, el tablero global se redefine en los estrechos. La fuerza se demuestra operando y el RIMPAC es el recordatorio de que la Armada de Estados Unidos no piensa ser un centímetro de zona de influencia. Y bueno, la resolución es total. Lo que acabamos de recibir, yo diría que es una pieza que faltaba para entender el rompecabezas global de este 7 de mayo del 2026. A ver, mientras el RIMPAC calienta motores en Hawái, aparece este boletín de la Comisión de Seguridad de Estados Unidos. China revela que Pekín no está solo observando, está blindando su economía y proyectando un poder naval agresivo para redefinir las reglas del juego. Sí. El dragón se blinda y amenaza.
Amigos, el 5 de mayo de este año en curso, pues marcará un antes y un después en la competencia por la hegemonía mundial. Un boletín explosivo de la Comisión de Revisión Económica y de Seguridad de Estados Unidos revela que China ha entrado en una fase de soberanía agresiva, tanto en los mercados como en los mares. El espejismo del 5%. Pues entremos de lleno y les diría yo, bienvenidos a la sala de máquinas de la economía global. ¿Sí? Hoy, 7 de mayo, las cifras oficiales de Pekín nos hablan de un sólido crecimiento del 5% en el primer trimestre, pero cuando encendemos los radares de profundidad, lo que vemos es un maquillaje estadístico masivo destinado a ocultar una presión interna insostenible. Número uno, el consumidor chino en cuidados intensivos. Pekín prometió un modelo basado en el consumo, pero los datos cuentan una historia de miedo. Las ventas minoristas están estancadas y las de automóviles se han desplomado un 9.1%. La respuesta del Partido Comunista ha sido la anti-involución, subsidiar modelos de alta gama y expulsar el exceso de modelos baratos al mercado global. Han inundado el mundo con exportaciones de coches, un aumento del 60%, no porque sean exitosos, sino porque su propio pueblo no los puede comprar. Número dos, la alquimia de los datos. Aquí está la trampa, amigos. El supuesto repunte en la inversión en activos fijos, lo que se le llama el FAI, es puro artificio contable. ¿Cómo pasaron de una caída del 3.8% a un aumento del 1.7%? Simple. Revisaron a la baja de cifras de 2025 para que les dé este año y parezcan mejores por comparación. Y empezaron a sumar la inversión en energía a la de infraestructura para inflar los números. Es contabilidad creativa al más alto nivel estatal. Todo esto escrito en este boletín estadounidense. La inflación que asfixia. Este es el punto crítico provocado por la guerra en Irán. La inflación en China no está subiendo porque la gente tenga confianza y gaste. Está subiendo por un shock externo en el precio de los combustibles. Esto coloca a los productores chinos en una posición imposible. Si suben los precios para compensar el coste del petróleo, la demanda, ya débil, morirá del todo. Los márgenes de beneficio se están evaporando. Ahora, China 2.0 y la guerra de los semiconductores. Amigos, el modelo exportador de China ha mutado. Estamos ante la consolidación de China 2.0, una estrategia donde Pekín ha decidido sacrificar su superávit comercial con tal de ganar la carrera por la supremacía tecnológica. La avalancha sobre el sur global. Mientras las exportaciones a Estados Unidos caen un 16%, Pekín ha lanzado una ofensiva comercial sin precedentes sobre los mercados emergentes. Las exportaciones al sudeste asiático han crecido un 20% y hacia África un asombroso 32%. No son solo telas y calzado, que de hecho están cayendo. Son vehículos eléctricos y baterías de litio. China está armando las economías en desarrollo a su propia infraestructura tecnológica, mientras Occidente intenta, pues, poner aranceles. ¿Mm? Inteligentes los chinitos, ¿eh? El hambre de los 135.000 millones. Aquí está el dato que debe hacernos encender todas las alarmas. China ha gastado la cifra récord de 135.000 millones de dólares en semiconductores avanzados en un solo trimestre. A pesar de sus esfuerzos por ser autosuficiente, su dependencia de los chips extranjeros para alimentar su inteligencia artificial es su mayor vulnerabilidad y al mismo tiempo su mayor prioridad. Prefieren reducir su superávit comercial con tal de acaparar cada gramo de silicio avanzado que sale al mercado. 3. Márgenes al límite y el factor Irán. La guerra en el Golfo está golpeando la rentabilidad de los exportadores chinos. El valor añadido industrial apenas creció un 0.3% en marzo. ¿Qué significa esto? Que los productores chinos están trabajando casi al costo.
comprimiendo sus márgenes para seguir siendo competitivos en un mundo donde el petróleo caro encarece absolutamente todo. A corto plazo, su apuesta por el coche eléctrico y el carbón los protege del shock energético. Pero si sus clientes en los mercados emergentes caen en la inflación por culpa del crudo, China se quedará sin nadie a quien venderle. Ahora, hablemos de los misiles hipersónicos y el frente del Tíbet meridional. Si pensaban que Pekín se iba a quedar de brazos cruzados mientras Estados Unidos y Filipinas realizaban ejercicios Balikatán, se equivocan. El Ejército Popular de Liberación ha pasado a una fase de intimidación directa sin precedentes. Número uno, el mensaje a Tokio y Manila. Por primera vez, un destructor japonés participó en roles de combates en el estrecho de Taiwán. Y la respuesta de China fue quirúrgica. Enviaron un grupo de combates a navegar por vías marítimas japonesas ultrasensibles, rozando islas que albergan guarniciones militares, pero lo más grave ocurrió en el este de Luzón, en Filipinas. China desplegó 14 buques, incluido el portaaviones Liaoning, para realizar ejercicios con fuego real usando sus nuevos misiles hipersónicos YJ-20. Amigos, estamos hablando de armas diseñadas específicamente para hundir portaaviones. Y Pekín las está probando en el patio trasero de los aliados de Donald Trump. Número 2, el acoso en el aire. El comando del Teatro Sur ha publicado un video que hiela la sangre. Un piloto de caza chino fijando su sistema de armas en lo que parece ser un avión de patrulla filipino cerca del arrecife de Esquerbaroj. No es una simulación, es una demostración de que Pekín está listo a apretar el gatillo antes de cualquier instrucción en lo que ellos consideran sus aguas. El frente del Himalaya. Guerra con la India. Mientras el mundo mira al mar, China está moviendo sus fronteras en las montañas. Pekín ha declarado el Arunachal Pradesh como un interés fundamental, poniéndolo al mismo nivel de prioridad que Taiwán. Lo llaman el Tíbet meridional y ya han empezado a cambiar los nombres de las localidades al mandarín en los mapas oficiales. Pero no es solo cartografía. Han construido una base aérea a solo 112 kilómetros de Taiwán y están reseteando a miles de ciudadanos chinos en las aldeas de vigilancia que funcionan como cuarteles camuflados. Esto nos lleva a la red legal de Pekín y el rehén de la inteligencia artificial. Amigos, el dragón ha terminado de forjar sus cadenas legales. En solo una semana de abril de 2016, el Consejo de Estado de China ha emitido 2 decretos que cambian las reglas del juego para cualquier empresa extranjera. Primero, el Decreto de Seguridad Industrial número 834. Olvídense de la libre investigación. China ahora tiene la autoridad total para investigar y castigar a cualquier entidad que realice estudios sobre las cadenas de suministros dentro de su territorio. Si una empresa intenta reducir riesgos o buscar alternativas fuera de China, Pekín puede considerarlo perjudicial para su seguridad nacional. Han convertido la debida diligencia en un campo de minas legal. Segundo, la lucha contra la jurisdicción extranjera, la número 835. Esto es un golpe directo a las sanciones de Washington. China ha creado una lista de entidades maliciosas y ha implementado lo que los expertos llaman normas de penetración. ¿Qué significa esto? Que Pekín ahora puede castigar a una empresa matriz en Estados Unidos o Europa por las acciones de su filial en cualquier parte del mundo. Si cumples con las acciones estadounidenses, China te perseguirá globalmente. Es el fin de la neutralidad corporativa, ¿no? Y tercero, el caso Meta y el secuestro de la IA. Esta es la noticia que ha dejado en shock a Silicon Valley. Por primera vez, Pekín ha bloqueado públicamente una adquisición extranjera en el sector de la inteligencia artificial. La NDRC ordenó a Meta cancelar la compra de Startups Manus por $2,000 millones. Pero no se detuvieron ahí. El CEO de Manus, Xiao Hong, tiene prohibido salir de China.
Es en esencia un rehén tecnológico. Pekín no va a permitir que los datos de entrenamiento, la propiedad intelectual y sobre todo el talento humano se muden a Singapur o a Los Ángeles. El mensaje de Xi Jinping es meridianamente claro para sus innovadores. Pueden buscar capital extranjero, pero nunca podrán romper sus vínculos con China. Si intentas sacar tu tecnología del país, el Estado te detendrá en la frontera. Así que estamos ante la nacionalización forzosa de la inteligencia artificial. Así que todo esto es una realidad o un monstruo geopolítico. A ver, llegamos al final de este despliegue y la pregunta que queda flotando en el puente de mando es obligatoria. ¿Es este boletín estadounidense de inteligencia la descripción de una realidad inevitable? ¿O es la herramienta perfecta para engendrar a un enemigo letal que justifique una nueva guerra fría? La respuesta, como siempre en la alta geopolítica, no es blanca ni negra. Los hechos son incuestionables. Los 135 mil millones en chips, los misiles hipersónicos YJ-20 y el secuestro tecnológico de CEOs en Pekín, pues no son inventos, son realidades físicas. El dragón ha decidido dejar de esconderse y está marcando su territorio con una agresividad que no veíamos en décadas. Sin embargo, amigos, estar atentos porque este informe proviene de la USCC, un organismo cuya misión es precisamente identificar amenazas, ¿verdad? En este tablero, la verdad suele ser la primera baja. Mientras Washington utiliza estos datos para justificar presupuestos militares y ejercicios masivos como el RIMPAC, Pekín asegura que solo está reaccionando al cerco que Occidente ha puesto sobre sus fronteras. Y a esto nadie le quita razón a los chinos. Así que, ¿estamos ante un monstruo real o ante una profecía autocumplida? Lo que es un hecho es que las piezas ya están moviéndose. Cuando la desconfianza es total, cualquier movimiento se interpreta como una declaración de guerra. La realidad es que el orden global que conocíamos se ha roto. Y lo que estamos presenciando es el nacimiento de un nuevo equilibrio de poder donde nadie quiere ser el segundo. Ahora bien, me he topado con este análisis de The Brookings Institution. No es un artículo cualquiera. Les recuerdo que The Brookings Institution es el que escribió What Path to Persia, ¿Qué camino hacia Persia? Que les he dicho, como lo he mencionado en varias ocasiones, Brian Barletic, es el manual de guerra que se está utilizando contra Irán hoy. Pues ahora resulta que el Brookings Institution saca este artículo. Para mí es una dirección profunda de la brecha de la percepción entre Tokio y Pekín. Justo cuando el tablero de Indo-Pacífico, como podemos ver, está al rojo vivo, ¿no? En la geopolítica, amigos, no hay coincidencias. Y si el Brookings Institution ha sacado esto al aire, hay alguna razón oscura detrás de ello. Así que vamos a integrar esta visión japonesa porque conecta perfectamente con la soberanía agresiva de China que hemos visto en el boletín anterior. Y le llamaremos el muro de silencio entre Tokio y Pekín. Si pensaban que la tensión en el estrecho de Taiwán era solo retórica, este informe de The Brookings Institution nos aterriza en una realidad gélida. La relación entre Japón y China ha caído a su nivel más bajo desde 1972, superando incluso la crisis de las islas Senkaku. El detonante, una sola frase de la primera ministra Sanae Takaichi. Takaichi advirtió ante la Dieta que una contingencia en Taiwán podría representar una situación de amenaza para la supervivencia de Japón. Para Tokio, esto es un tecnicismo legal para el ejercicio de la autodefensa mínima necesaria. Pero para Pekín, ha sido interpretado como un desafío directo a su soberanía.
y una muestra de ambiciones coloniales revividas. El cortocircuito diplomático. Lo que estamos viendo es una ruptura de comunicación sin precedentes, amigos. China ha cancelado intercambios académicos, empresariales y hasta culturales. Según los expertos, el poder absoluto de Xi Jinping ha creado una cámara de eco donde nadie se atreve a matizar las palabras de Takaichi. Solo pueden amplificarlas como una agresión. ¿Mm? En la China de 2026, si el líder define una línea, todo el aparato estatal debe reaccionar con devoción. Número 2. Japón como objetivo de seguridad. Por primera vez, Pekín ha incluido a 20 empresas y universidades japonesas en su lista de entidades restringidas. China ya no ve a Japón como un socio comercial difícil, lo ve como una amenaza a la seguridad nacional. ¿Por qué esta hipersensibilidad? Porque Pekín está preparando el terreno para la unificación con Taiwán y saben que Japón es la pieza clave de cualquier intervención extranjera. Número 3. El factor Takeichi. Lejos de amedrentarse, el pueblo japonés respondió dándole a Takeichi la mayor victoria electoral de su partido en febrero de 2026, ¿verdad? China intentó castigar a Japón prohibiendo los viajes grupales, pero el tiro le salió por la culata, dañando a sus propias aerolíneas. Aún así, el informe advierte cómo Taiwán es el núcleo del nacionalismo chino y el legado de Xi. Así que debemos prepararnos para aguas turbulentas en un viaje que podría durar años. Si la visión japonesa nos habla de un muro de silencio, la perspectiva china nos revela por qué ese muro es para Pekín una cuestión de principios innegociables y de memoria histórica. Ahora, la línea roja de Pekín y el peso de la historia. Amigos, para entender el tablero hay que ver las piezas desde ambos lados. Desde la perspectiva china, las palabras de la primera ministra Sanae Takahashi no fueron un simple error de cálculo político, sino una provocación que toca el nervio más sensible de la nación, Taiwán. Sí, el núcleo de los intereses. Para Pekín, la cuestión de Taiwán no es un tema de negociación diplomática, es el núcleo de sus intereses vitales. La respuesta de China es un mensaje para el mundo. Están dispuestos a pagar cualquier precio para castigar lo que consideran interferencia extranjera. Lo vimos con Lituania y con el presidente checo Petr Pavel. Pekín no admite flexibilidad y utiliza esta crisis para demostrar que su determinación es inquebrantable. El fantasma del pasado. Hay un factor emocional que Washington a veces ignora, la memoria de Japón imperial. Para el ciudadano chino medio que Japón, el antiguo colonizador, sugiera una intervención militar en Taiwán, dispara una reacción visceral. Pekín saben que en este tema no pueden mostrar debilidad frente a su propia población, lo que convierte a la reacción bilateral en un cristal extremadamente frágil que hoy está hecho añicos. El cambio en el equilibrio de poder. China ya no es la potencia que era en el 1972 o 2010. Desde que ha superado a Japón como la segunda economía mundial, Pekín se siente mucho más cómoda usando su palanca económica. Y ya lo estamos viendo. Restricciones en exportaciones de tierras raras y advertencias de viaje para ciudadanos chinos. El mensaje es claro. Japón necesita a China económicamente y Pekín está dispuesto a usar ese dolor para forzar a Takaichi a retractarse. Así pues, amigos, de que la resolución es total. Para cerrar esta trilogía de inteligencia de The Brookings Institution, pues lo que acabamos de leer en las reacciones de los profesores Takahara y Rehn, pues yo diría que son el corazón del conflicto. Un choque de percepciones donde el lenguaje técnico choca con el trauma histórico. Así pues que entremos a el espejo de la historia y el eco de He.
Hemos llegado al núcleo del reactor. El debate entre los profesores Takahara y Ren nos revela por qué Japón y China están atrapados en un círculo vicioso de desconfianza que parece no tener salida. La sobrereacción estructural de Pekín. El profesor Takahara pone el dedo en la llaga con una advertencia gélida. Afirma que la burocracia china tiene un mecanismo de sobrereacción ante la voz del amo. Tal como ocurrió con el gran salto adelante o la política de cero COVID. Hoy el aparato estatal chino está amplificando la era de Xi Jinping contra Japón. No hay matices. Si el líder está molesto, la respuesta debe ser una tormenta total. Sí. La ambigüedad de la supervivencia. El profesor Ren Jiao es tajante. Para China, no hubo malentendido. Cuando Takaichi habla de amenaza para la supervivencia, Pekín escucha intervención militar de Japón y Estados Unidos en Taiwán. Para ellos es un mensaje inequívoco que deben aplastar antes de que se convierta en realidad. No importa el tecnicismo legal, lo que importa es la intención percibida. ¿Me explico? El dilema del espejo de la historia. Aquí es donde el choque se vuelve irreconciliable. Mientras Japón recuerda cómo ayudó económicamente al desarrollo de China cuando el poder estaba de su lado, China responde con el peso de las atrocidades del siglo XX. Para Pekín, la actitud ambigua de Japón sobre su pasado imperial invalida cualquier argumento presente. Como dice el proverbio chino, una sola palma no aplaude. ¿Mm? Me gusta este proverbio chino, muy sabio. Pero para China, es Japón quien sigue golpeando el avispero de la sensibilidad nacional. Así pues, por lo que este manual de Brookings nos enseña es que la paz en el Pacífico no depende de barcos o de aviones, sino de romper esta cámara de eco diplomática. Mientras China use su nuevo poder para vengar el pasado y Japón no logre comunicar sus intenciones de defensa sin herir sensibilidades históricas, pues seguiremos navegando hacia la colisión. Así pues, amigos, de que para terminar este segmento del día de hoy, les traigo esta guinda del pastel, sí, a este despliegue de inteligencia. Con este reporte de The Diplomat del 6 de mayo de 2026, yo diría que es el cierre perfecto porque transforma la teoría en acero y el despliegue real. No estamos solo ante un choque de palabras. Estamos ante el fin de la era del pacifismo restringido de Japón. Así que llamémosle a esto la espiral de miedo y el fin del pacifismo. Si el informe de Brookings nos mostraba la psicología del conflicto, The Diplomat nos muestra los colmillos. Japón y China han entrado en una fase donde la intención ya no importa, solo importa la interpretación del peor escenario posible. El fin de la restricción. Se acabó el Japón que solo exportaba ayuda humanitaria. En abril de 2026, Tokio ejecutó su mayor reforma en décadas, permitiendo la exportación de armas letales, buques de guerras y misiles. China observa con alarma cómo su vecino rompe las cadenas de la posguerra y se convierte en un actor militar de primer orden en el primer anillo de islas. Así que, misiles en la puerta. La tensión ya no tiene coordenadas geográficas. Japón ha desplegado sus misiles tierra-barco tipo 12, mejorados con un alcance de 1,000 kilómetros. Y lo más crítico, el plan de colocar misiles en la isla de Yonaguni, a solo 110 kilómetros de Taiwán. Para Pekín, esto no es defensa, es una soga alrededor de su cuello. ¿Sí? El fantasma nuclear y el JS Ikazushi. La herida histórica ha sangrado de nuevo.
El 17 de abril, el destructor japonés JS Ikazuchi cruzó el estrecho de Taiwán. La fecha, el aniversario del tratado donde Taiwán fue cedido a Japón en el siglo XIX. Intencionado o no, Pekín lo leyó como una humillación calculada. A esto se suma el debate prohibido, la ambigüedad nuclear. China ya está denunciando ante las Naciones Unidas las supuestas ambiciones nucleares de Takaichi, intentando internacionalizar el miedo a un Japón armado con submarinos de propulsión nuclear proporcionados por Estados Unidos. Otra vez Estados Unidos, ¿no? Así que estar atentos porque, como bien dice Vanshika Saraf, nadie quiere la guerra, pero ambos están convencidos de que el otro se está preparando para ella. Estamos, yo diría, en la etapa más peligrosa de la rivalidad. Cuando la defensa de uno es vista como la sentencia de muerte del otro, para India y el resto del mundo, un Japón fuerte es un contrapeso, pero una escalada descontrolada es el fin de la estabilidad global. ¿Mm? Y con esto, amigos, terminamos esta serie de 3 segmentos, este análisis que para el día de hoy, jueves 7 de mayo de 2026. Espero que haya sido de su agrado. Es importante conocer estos detalles. Como se pueden dar cuenta, el conflicto no existe solamente en Hormuz o en el Caribe, sino también en el Pacífico. Y estas reacciones que vamos a ver en junio y julio de este año, este ejercicio estadounidense, sorpresa, sorpresa, Chile participa ahí, es por una razón. Quieren detener al dragón. Están activando este ejercicio, están haciendo provocaciones a través de Japón. Como les he dicho desde un principio, este conflicto que vemos en Hormuz es una de las cartas que se está jugando contra China. Estén juntos, fuertes, siempre buscando por la verdad y sean justos. Quedamos cuatro. Chao, chao. Queremos recordarles que este espacio tiene un fin estrictamente educativo e informativo, basado en fuentes verificadas para fomentar una comprensión profunda de los hechos globales. Nos oponemos a la desinformación. Nuestra meta es el intercambio de conocimiento y análisis crítico, siempre bajo el respeto a todas las partes involucradas.